Amén. Muy buenos días a todos. Estamos contentos de poder estar compartiendo la palabra con ustedes y que nos hayan en cierta forma invitado, ¿verdad?, a sus hogares esa mañana para hablar con ustedes el día de hoy. Y yo quiero compartirles una palabra. Se llama preparado el tema. Y nosotros podemos ver el mundo a nuestro alrededor y podemos ver la necesidad, ¿verdad?, de estar preparados para muchas veces cosas que a lo mejor no podíamos haber previsto, pero ese tiempo Dios está hablando a nuestras vidas acerca de la preparación, pero también en cuanto a ese tiempo de año al estar recordando de ese camino que Jesús tomó hacia Jerusalén y hacia ese momento de entrega, ese momento en que él sabía de antemano lo que le esperaba ahí en Jerusalén. Le esperaba ser rechazados, ¿verdad?, de ser entregado por uno de los discípulos, las personas más cercanas a él. De morir una muerte de un criminal, de ser torturado en la cruz. Y vemos en medio de todo ese camino hacia ese destino, hacia el propósito de Dios para la vida de Jesús, vemos ese momento donde que celebramos el Día de Ramas, ¿verdad? Ese Domingo de Ramas, y encontramos esa entrada triunfal de Cristo Jesús. Y vamos a empezar leyendo esa porción y después quiero tomar dos lados de estar preparados y mirar tres pasos que tú puedes tomar para estar preparado, para prepararse. Entonces, vamos a empezar aquí en Mateo 21, del 1 al 11. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: ese es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Lo que quiero hablarles el día de hoy es acerca de la preparación y de ver, como dije, 2 lados de preparación. El lado que nos toca a nosotros, pero el otro lado también
de reconocer que nuestro Dios es soberano y nuestro Dios se prepara, ¿verdad? Él prepara las cosas de antemano para nuestras vidas. Y para hablar de uno necesitamos hablar del otro. Gracias a Dios que todo no depende de nosotros y gracias a Dios que tenemos en quien confiar el día de hoy en nuestras vidas, aún en los momentos donde no hemos previsto de algo que podría estar sucediendo. Entonces, cuando empezamos a mirar esa historia, me llama mucho la atención dos cosas principalmente. Uno, que el Señor Jesucristo sabía, ¿verdad?, de ese burrito, y Él mandó a 2 discípulos a traerlo. Aquí nos habla acerca de cómo esos 2 discípulos, por su disponibilidad, ¿verdad?, disposición, ellos fueron y cumplieron lo que Jesús les había ordenado hacer. Y ellos terminaron preparando de cierta forma el camino del Señor. Pero también hubo una preparación anterior a eso. Y esa preparación inició desde antes de la fundación del mundo. Esa preparación lo hizo Dios mismo. Y podemos ver aquí en esos textos 2 versículos que hacen mención de profecías que se fueron dados, que fueron profetizados, ¿verdad? Uno por Zacarías 550 años antes de la entrada triunfal y otro por el salmista más de 1000 años antes, ¿verdad? Hablando precisamente de lo que estaba sucediendo en ese día. Y cuando nosotros empezamos a ver esas cosas, podemos alentarnos el día de hoy en que Dios está obrando en nuestras vidas y Él está preparando el camino para nosotros, pero también Él está invitándonos a preparar ese camino para su segunda venida. Él vendrá pronto otra vez y Él sí va a venir. No es una promesa que Él se ha olvidado. Está esperando el cumplimiento del tiempo y el cumplimiento de todas las cosas que ha de suceder antes de su venida. Y podemos estar hoy no solamente recordando de esa entrada triunfal, pero podemos estar mirando hacia el futuro, hacia ese día en que Él regresará y habrá otra entrada triunfal a Jerusalén. Y yo le animo el día de hoy que al seguir ese estudio esa mañana, que nosotros podemos recordar que tanto Dios ha preparado y Él está muy preparado para cada cosa que puede suceder, como Él también nos está invitando y aún nos está dando instrucciones para que nosotros podamos estar preparados ante toda cosa. Entonces, estaba leyendo y encontré que Abraham Lincoln, ¿verdad?, el presidente famoso de Estados Unidos, dijo una vez: si me das 6 horas para cortar un árbol, ocuparé las primeras 4 afilando el hacha. Y
nos habla acerca de esa disposición de prepararse, ¿verdad? Prepararse para cada trabajo que nosotros hacemos. La importancia de estar preparado también. Al estar afilados nuestras hachas, será mucho más fácil cortar el árbol y nos librará de mucho, a lo mejor, esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho, a lo mejor ampollas, ¿verdad? Si no afiláramos el hacha. Estar preparado es algo sumamente importante en nuestras vidas. Yo quiero mencionarles 3 pasos que encontré en la página de internet de la Cruz Roja para estar preparados, ¿verdad?, ante todo tipo de desastre natural. Y quiero tomar esos 3 pasos, pero mirar el lado espiritual para eso. Y el primer paso que menciona la Cruz Roja es obtener un kit, ¿verdad? Habla de tener las cosas básicas, a lo mejor cerillos, una linterna, comida para 2-3 días almacenados. El segundo paso es elaborar un plan y el tercero es estar informado. El día de hoy, como dije, quiero mencionar eso, pero enfocando en cuanto a lo que la Biblia nos habla acerca de prepararnos. Y el primer punto es tener ese kit, que tener esas cosas que necesitamos para la vida, para las circunstancias que pueden venir. La preparación es algo que se hace de manera anticipatoria. Nosotros no podemos anticipar a todo. Y es por eso que hoy día nosotros podemos estar tan agradecidos que tenemos una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Porque aunque nosotros no podemos anticipar a todo y realmente, como muchos a lo mejor no estuvieron preparados por esa pandemia, ¿verdad?, que se está viviendo, pero Dios sí estaba preparado. Y en Dios nosotros podemos estar en comunión con Él. Y ese kit, ¿verdad?, nos habla acerca de esa vida de comunión con Dios, por medio de la oración, por medio de la adoración, por medio de la lectura de la palabra, de ayunos, de tiempos apartados de búsqueda de Dios. Él se ha prometido revelarse a los que le buscan de todo corazón. Y el día de hoy Él está obrando en nuestras vidas y hoy podemos estar confiados por esa razón. Y me encanta como dice en Salmos 121. Voy a leer la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Y dice en versículo 1, se levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Y dice, mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Entonces, el día de hoy confía en el Señor. El día de hoy confía que Él está cuidando de ti. Me encanta, dice, el Señor mismo te cuida.
Hay muchas personas que se confían en que tienen un ángel protector, pero el Señor mismo nos cuida a nosotros. Él también no se dormirá. Él no adormece. No se adormece. Él no lo puede tomar desprevenido. En ese tiempo en que a lo mejor hay tantas cosas sucediendo, puedes confiar que Él está obrando y Él está cuidando, Él está velando sobre tu vida y está allí para ayudarte. Entonces, al tenerlo a Él con nosotros, es la forma más segura de estar preparado para toda buena obra y para toda cosa que puede suceder en nuestras vidas. Gracias a Dios que tenemos en quien confiar el día de hoy. Número 2 es estar informado. Y nos dice aquí de estar informado, y me gusta mucho cómo nos dice el versículo 1 de Proverbios 3. Nos dice: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Después dice en el versículo 5 al 7, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. El día de hoy, Él te anima y Él te dice, la forma en que tú puedes estar informado es guardando sus mandamientos en tu corazón, guardando su palabra en tu corazón. La forma en que nosotros hacemos eso lo detalla el versículo 5 al 7 y empieza diciendo: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. ¿Ves? Hay algo que sucede con nosotros, no sé si les ha pasado, pero muchas veces a lo mejor compramos algo y viene un manual de instrucciones y muchas veces nosotros para armar eso decimos: no, yo no necesito las instrucciones y los dejamos ahí a un lado hasta que encontramos que realmente no sabemos cómo armarlo y tenemos que ir y buscar las instrucciones para hacerlo. Yo recuerdo hace poco estaba armando unos ventiladores para la casa y gracias a Dios yo sí ahí medio leí las instrucciones antes y después de armarlo lo prendí y vi que se estaba moviendo el ventilador y dije: no está bien eso, y encontré ahí en las instrucciones cómo quitar, ¿verdad? Y balancearlo, asegurar de que estaba balanceado, y era solamente un tornillo que no se había apretado completamente y con eso lo arreglé, ¿verdad? Pero si nunca hubiera leído las instrucciones, no hubiera encontrado la forma de arreglarlo. Es algo muy importante a que tú y yo honramos a Dios de esa forma, poniendo su palabra y poniendo las instrucciones que Él da para nuestras vidas en prioridad sobre lo que nosotros mismos pensamos o lo que otros nos pueden llegar a decir. Hoy, la forma en que tú
puedes honrar a Dios es escuchando y ser informados por medio de su palabra. Esa comunión con Dios realmente es lo más necesario para nuestras vidas. En cada momento, yo he encontrado al paso de los años de que siempre que yo he tenido esa relación y he estado cuidando de esa comunión con Dios, cuando llegan momentos difíciles en mi vida, ha visto una preparación que Dios ha hecho en mi vida sin que yo siquiera previniera, ¿verdad?, lo que iba a suceder. Recuerdo hace años cuando fui diagnosticado con cáncer y Dios me dio una palabra sobre la cual podía estar firme. Recuerdo hace poco en que mi esposa y yo sufrimos la pérdida de un hijo y también Dios provió palabra para nuestras vidas, para afirmarnos y para darnos confianza y seguridad en medio de esas pruebas. Y lo mismo lo hará Dios en tu vida. Hay que confiar en Él y no depender de tu propio entendimiento. Se busca su voluntad en lo que hagas. ¿Ves? Tu vida es algo mucho más que solamente los planes y los propósitos que tú has tenido. La vida es más que solamente el tratar de cumplir lo que tú piensas que sería bueno para tu vida. Sabes que Dios tiene una voluntad para ti y esa voluntad es perfecta. Y esa voluntad es limpia, es pura, dice su palabra. Y Él quiere que tú conozcas sus propósitos, sus planes para tu vida y que tú puedes vivir la plenitud de vida que Él tiene para usted. Entonces, esté informado. El segundo es, sigue el plan. Tercer punto, ¿verdad? Es sigue el plan. Y el día de hoy, ese versículo nos habla tan claramente, 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El día de hoy, Él te ha dado la cosa más valiosa para tu vida, para que tú puedas estar preparado, capacitado para toda buena obra. Y esa es su escritura. Y nos dice, es inspirada por Dios. Fue soplado por Dios, ¿verdad? Y hay vida y espíritu en esas palabras que nos habla y que nos cambia de perspectiva, nos da fe y nos da seguridad y confianza, y nos guarda de mal, ¿verdad? Esa palabra es útil para enseñarnos, para hacernos ver lo que está mal. Y nos corrige, nos regresa el camino correcto, nos enseña a hacer el bien, lo correcto. El día de hoy, sepa que Dios está usando su palabra para que tú puedes estar trabajando en su
en su obra, ¿verdad? Para que tú puedas estar aprovechando de esas oportunidades que Él está poniendo delante de usted. Recuerda, hace 15 días les hablé diciéndoles que Dios estaba usando ese tiempo para que nosotros viéramos que hay muchas oportunidades delante de nosotros. Que levanta tus ojos y vea que la mies ya está blanca, está lista para la cosecha. Y ese tiempo no es un tiempo nada más en que hay que estar ahí resguardados y ahí descansando, sino que es un tiempo en que la iglesia de Cristo Jesús puede resplandecer y traer esperanza en medio de un mundo que está tan necesitado de esperanza. Dios quiere tocar nuestras vidas y Él quiere hablar al mundo por medio de nosotros. Y de la misma forma en que Él envió a esos 2 discípulos a hacer un trabajo tan sencillo, ¿verdad? Pero tomó parte de un plan aún más grande. Dios también nos está enviando a nosotros a hacer diferentes cosas de acuerdo al lugar donde nosotros nos encontramos, y Él está buscando esa disposición en nuestras vidas para que Él puede obrar algo en ese tiempo que es más valioso que cualquier otra cosa, ¿verdad? Más valioso que el oro, más valioso que el dinero, más valioso aún que la seguridad y esas cosas temporales. Dios está obrando para producir algo eterno en nuestras vidas y en el mundo a nuestro alrededor. Y ese día en que nosotros estamos recordando de esa entrada triunfal, miramos hacia adelante, hacia ese día en que Cristo Jesús regresará y habrá esa entrada triunfal, de una forma muy distinta. Aquella vez estaba entrando, mirando hacia la cruz y hacia la muerte y su resurrección, pero ahora Él va a volver regresando, triunfando, y con Él vendrá el cumplimiento de todas las promesas en su perfección. Ahora vemos en parte, pero en aquel día veremos cara a cara. Veremos perfectamente lo que Dios ha hablado y ha prometido. Entonces yo le animo, hermano, hermana, toma ese tiempo, conéctate con Dios, ¿verdad? Prepárate. Estoy seguro que el día de hoy a lo mejor tú tomaste tiempo, ¿verdad? De apartar de tu día ese tiempo precisamente. Te preparaste un lugar, preparaste a lo mejor un café para tomar mientras que ves ese video, a lo mejor preparaste la televisión para ahí poner video. Yo no sé, pero lo que yo sé que Dios está preparando algo en tu vida. Escúchalo. Él pone el querer como el hacer en nuestras vidas y su Espíritu Santo nos está guiando y Él no nos ha dejado huérfanos y Él está con nosotros el día de hoy. Entonces no lo complicas demasiado. Confía en el Señor. Reciba de Él esas palabras de vida y sigue. Mantente fiel en lo que Dios ha hablado a tu vida. Sigue adelante hasta que tú veas el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Él nos dice y Él nos promete que nosotros
cosecharemos si no nos desmayamos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy no te desmayas, anímate, sepa que Dios está contigo y Él está perfeccionando la obra que ha iniciado en la vida de cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos y queremos terminar ese tiempo orando por usted y por los que hoy están ahí en la primera fila, ¿verdad? En esa lucha contra esa enfermedad. Queremos recordar a todos los del sector de salud, todos los bomberos, todas las policías, las personas que están también en los restaurantes y en los diferentes negocios que están trabajando aún muchas veces sin descanso, de horas extras para los demás de nosotros. Y ahí le invito a que cierre sus ojos. Dios, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de los que están escuchando esa palabra. Dios, te pedimos que tú estés tomando sus manos y que tú estés ministrando a sus vidas en ese tiempo, Señor. Dios, que echamos fuera todo miedo, echamos fuera todo sentimiento que no proviene de ti, quiere robar y quiere atar para que no se cumpla lo que tú quieres hacer en sus vidas. Dios, en esta hora enviamos esa palabra de ánimo a cada persona que pueden recibir y escuchar lo que tú tienes para sus vidas. Bendícelos y te pedimos una bendición y te pedimos protección y fuerzas para todos los que están luchando contra esa enfermedad, todos los que están allá en el sector de salud. Dios, guarda sus vidas, protéjalos. Dios, supla aún de forma milagrosa, Señor, para las necesidades que tienen, Dios. En cuanto a no solamente lo físico, sino también lo emocional y lo espiritual. Dios, tú conoces los ánimos que ellos necesitan en esa hora. Ayúdalos, Señor. Bendice y te pedimos que traigas provisión para todos los que también están siendo afectados por la falta de negocio, la falta de trabajo, Señor. Dios, llena sus vidas y bendícelos en esa hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y les enviamos un saludo, un abrazo y les amamos en el Señor. Dios les bendiga grandemente.